Tradicionalmente, se ha definido a la obligación como un vínculo jurídico, a través del cual una persona denominada deudor se encuentra obligada jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona, a quien se le conoce como acreedor. Dentro de las institutas de Justiniano, se caracterizaba la obligación como un vínculo jurídico que constreñía a una persona a pagar alguna cosa según las leyes de la ciudad. Desde aquellas épocas, se precisaba el objeto de la obligación como un dar, hacer o no hacer. Los tratadistas más modernos señalan que una obligación es una relación jurídica a través de la cual un sujeto llamado acreedor se encuentra facultado para exigir de otro sujeto, a quien se le conoce como deudor, una prestación o una abstención. A esta relación se le conoce como derecho de crédito, siendo una relación de derecho a través de la cual el valor económico o puramente social de una persona es puesto a disposición de otra bajo la forma positiva de una prestación por suministrar o negativa de una abstención por observar. Esas prestaciones pueden ser económicas o morales. La situación jurídica que tiene por objeto una acción o una abstención de valor económico o moral de la cual cierta persona debe asegurar su realización. Por lo anterior, podemos afirmar que la obligación es una institución jurídica que expresa la situación respectiva de personas de las cuales una, conocida como deudor, debe hacer beneficiar a otra, conocida como acreedora, respecto a una prestación o una abstención, y que corresponden bajo los nombres de crédito y de deuda al elemento particular del activo y pasivo, engendrado por esa relación en el patrimonio de los interesados. En conclusión, la obligación es una relación jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o una abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor. La relación jurídica obligatoria origina dos facultades de orden distinto en el acreedor: la facultad de recibir y de obtener, así como la facultad de exigir. A su vez, el débito o la obligación impone dos situaciones jurídicas diversas: el deber jurídico del deudor
y la responsabilidad patrimonial para el caso de incumplimiento en el deudor o en tercera persona. Las obligaciones naturales no se encuentran protegidas por el derecho, ya que el derecho protege el interés del acreedor para recibir y retener lo pagado, aun cuando no protege dicho interés, como facultad de exigir mediante la acción en juicio. De esta forma, en las relaciones morales y sociales, no existe el débito o la deuda, correlativo de la facultad de obtener en el sujeto activo. Esto significa que el deber jurídico de prestar, que en sí es independiente del deber acompañado de coacción para el caso de incumplimiento, ya que en las obligaciones naturales existe la relación jurídica en virtud de que existe el débito y por consiguiente el deber jurídico de prestar con la facultad de recibir u obtener en el acreedor, en tanto que en las relaciones morales o sociales no se encuentran esos elementos. El derecho subjetivo presenta las manifestaciones como poder jurídico de actuar para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones, derechos o situaciones jurídicas, también para aprovechar total o parcialmente un bien propio o ajeno, exigir u obtener un cierto acto positivo o negativo de conducta ajena, intervenir en la organización del Estado, en la elaboración y aplicación del derecho objetivo, provocar la intervención coactiva del Estado para obtener la pena o ejecución forzada, o la declaración respecto a la existencia de un derecho o de un acto jurídico, así como a la validez o nulidad del mismo, y a desarrollar o no libremente la actividad física, moral o intelectual para ejercer o no alguno de los derechos mencionados. La teoría general de las obligaciones se ocupa exclusivamente de las dos formas del derecho subjetivo, es decir, tiene por objeto estudiar el poder jurídico del sujeto, consistente en crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones, derechos y situaciones jurídicas. Para el estudio de esta primera forma, trata de las fuentes de las obligaciones como formas de creación de las mismas, de la transmisión de esas obligaciones, reglamentando la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación, así como de la extinción de las obligaciones, ocupándose de la novación, compensación, remisión, confusión, prescripción liberatoria, nulidad y rescisión. Existen otros elementos independientes entre sí, como el deber jurídico del deudor y la responsabilidad patrimonial, para el caso de incumplimiento en el deudor o en tercera persona. Es interesante comprobar que el deber y la responsabilidad patrimonial no son elementos correlativos necesarios, indisolublemente ligados. Puede existir el deber jurídico sin responsabilidad patrimonial y ésta sin aquel. Los tres elementos de toda obligación son los siguientes. Primero, los sujetos, que es el elemento subjetivo imprescindible en la obligación, por cuanto que toda obligación es deber jurídico de alguien, y todo deber supone correlativamente una facultad que se presentará como derecho de un sujeto. El segundo de ellos es el objeto, que se caracteriza como la prestación o la abstención, es decir, como forma de conducta positiva o negativa. Y el tercero de ellos es la relación jurídica.
En la tesis de Jhering, se establece que el deber jurídico del deudor puede ser patrimonial en sí o de carácter moral. En esta teoría, se considera también que hay un interés jurídicamente protegido cuando el derecho eleva determinados valores patrimoniales o espirituales a un rango especial, de tal forma que son dignos de alcanzar esa garantía o protección. Para Jhering, el derecho de crédito también protege valores patrimoniales y espirituales del acreedor, porque basta que haya un interés digno de protección, no solo en sentido económico, sino también cuando implica la satisfacción de una necesidad espiritual o de orden moral. En nuestros códigos, el valor es exigible en juicio, siempre y cuando la obligación sea jurídicamente posible, ya que cuando el valor no es exigible en juicio como tal, se presenta el problema de saber si no hay obligación, porque ésta tenga un objeto imposible, o porque la ley admite la obligación, permitiendo que exista un valor equivalente. En el Código Civil vigente, el interés que protege el derecho en favor del acreedor puede ser patrimonial o no patrimonial, y por consiguiente el deudor puede obligarse a prestaciones que no tengan un valor exigible en dinero, y dentro de la garantía que presta el derecho para el cumplimiento de estas prestaciones, busca la mejor forma de satisfacer el interés del acreedor. Las obligaciones naturales constituyen un verdadero problema de clasificación en el derecho, ya que el carácter principal de la relación jurídica, es decir, su aspecto coactivo, desaparece y por consiguiente, esto las aproxima a las obligaciones morales y sociales. Los romanos clasificaban las obligaciones en civiles y naturales. Las obligaciones civiles eran aquellas en donde la relación obligatoria se establecía en todos sus aspectos, de tal manera que en el caso de incumplimiento estaban protegidas por la acción. Existía en consecuencia el carácter coactivo, que en principio se manifiesta en forma absoluta, otorgando un verdadero poder jurídico al acreedor sobre la persona, voluntad y libertad del deudor, a grado tal que podía someterlo a la esclavitud, hacer coacción sobre su persona y en ocasiones hasta privarlo de la vida. En una categoría intermedia entre obligaciones morales y jurídicas, los romanos consideraron a las obligaciones naturales, cuyo carácter jurídico fue indiscutible, pero no estaban protegidas mediante la acción en el caso de incumplimiento. No obstante, cuando el deudor voluntariamente ejecutaba el pago, no podía exigir al acreedor la restitución, ya que no se consideró que hubiera un pago de lo indebido. El fundamento para negar la repetición o restitución del pago no era el mismo que se invocaba en las obligaciones morales, pues en estas faltaba la idea de vínculo jurídico, y solo era un sentimiento moral o religioso lo que inducía a pagarlas. En el derecho romano existían dos doctrinas que se invocaban para explicar y fundar la clasificación de obligaciones civiles y naturales. La primera era aquella que derivaba de dicha distinción en la división del derecho civil y del derecho natural, y la segunda, que afirmaba que las obligaciones naturales no son las que se basan en el derecho natural ni en el derecho de gentes, sino que tienen también una causa civil que por sí misma podría ser bastante para generar la obligación, pero que por una razón el derecho civil no les concedía eficacia plena, es decir, no se encontraban protegidas por una acción en juicio, pero cumplidas, surtían todos los efectos de una obligación perfecta.
Los casos más reconocidos e indiscutibles de obligaciones naturales fueron principalmente la obligación del esclavo frente al amo con un extraño o con otro esclavo. La imperfección derivaba simplemente de que no se concedía capacidad jurídica al esclavo. Las obligaciones entre personas unidas por la patria potestad o sujetas a la misma potestad, en virtud del principio de la unidad del patrimonio familiar centralizada en el pater familias. Y por último, la obligación contraída en el mutuo por el hijo de la familia contra lo dispuesto en la ley. La tesis clásica, principalmente expuesta por Aubry y Rowe, sostienen que las obligaciones civiles se encuentran sancionadas de una manera completa por el derecho positivo, mediante acción, y suponen una causa jurídica para su existencia y efecto coercitivo. Al lado de estas obligaciones, existen las naturales, que también derivan del derecho positivo su existencia y eficacia, no obstante que su causa jurídica pueda ser bastante para que las proteja por una acción, en el caso de incumplimiento, por determinadas razones que no se han concedido al acreedor. Entre los principales casos de obligaciones naturales se encuentran los siguientes: los compromisos contraídos por personas que en razón de una incapacidad de derecho positivo se encuentran afectados de nulidad. Compromisos resultantes de convenios que, reuniendo condiciones requeridas para su validez interna, no hayan observado la forma legal. Los compromisos resultantes de convenciones tácitas, en las que el legislador, por razones de utilidad social, no ha creído conveniente conceder la acción al acreedor. Las obligaciones de los padres para procurar el establecimiento de los hijos que contraen matrimonio. Y por último, los deberes de reconocer y remunerar servicios recibidos, que es costumbre pagar en dinero. Otras son aquellas que resultan de créditos prescritos, las que continúan afectando al deudor cuando tiene una presunción legal que lo protege de la acción del acreedor, y especialmente cuando existe la presunción de cosa juzgada, y la obligación del concursado para liquidar a sus acreedores, a pesar de que éstos le hayan hecho quita o remisión. Para estos autores, las obligaciones naturales no están sancionadas legalmente, y las obligaciones que primitivamente tuvieron una sanción, pero que por motivos de utilidad social, en un determinado momento histórico, el derecho positivo les retiró el aspecto coactivo. Para Julián Bonecase, las obligaciones naturales tienen tal carácter porque deben estar sancionadas por la ley a título de obligaciones civiles sin serlo, o porque fueron en otro tiempo obligaciones civiles. En cambio, para Planiol, la obligación natural no es una obligación civil, carente de acción, ni una liberalidad. Respecto de ella, la ley guarda silencio, y por consiguiente los jueces están facultados para apreciar libremente las causas que en cada caso se vayan presentando, como fuentes de una obligación natural. Para Ripert, la obligación natural, lejos de ser un deber moral de beneficencia, es un deber moral en vías de transformación, para convertirse en jurídico. Para este autor, la obligación natural no es una obligación civil degenerada. Se confunde con el deber moral, y en consecuencia no puede existir una teoría general en relación con ella. Solo encontramos diferentes tipos de obligaciones naturales, en los que se producen en cada caso efectos distintos. De esta forma, Ripert considera que el deber se empeña en convertirse en obligación. Cuando uno de esos deberes se cumple, se transforma en deuda. Y para Bonecase, la noción de obligación natural es exclusivamente técnica.
encerrando una obligación civil imperfecta o condicional, o mejor dicho, una obligación civil virtual de doble grado. En un principio, en nuestra legislación no se reconocía de manera expresa la división de las obligaciones en civiles y naturales, y por lo mismo, no se definieron ni unas ni otras. Inclusive, dentro de la técnica de las obligaciones afectadas de nulidad relativa, si el deudor principal no oponía la excepción respectiva, ello significaba que la consentía y que por lo tanto quedaba convalidada por ratificación tácita, en cuyo caso, la fianza era perfectamente exigible. En materia de contratos aleatorios como el juego y la apuesta, se ha querido encontrar un fundamento para considerar que nuestros códigos reconocieron a las obligaciones naturales, estableciéndose que el que ha perdido en un juego no puede repetir lo que ha pagado voluntariamente a no ser que en caso de dolo o fraude de la otra parte, o en cualquier otro caso en el que en el contrato no debiera producir efecto según las reglas generales, y cuando la cantidad o cosa que se pagó se hubiere perdido en juego prohibido. Cuando el juego es lícito, según la ley, se concede acción en juicio para reclamar hasta la cantidad de 100 pesos. En nuestro Código Civil vigente, se refiere el concepto de obligación natural en el artículo 1894, al establecer que el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tendrá derecho a repetir. También en el artículo 2767 se estableció que el que perdiera en un juego o apuesta que no esté prohibido, queda obligado civilmente con tal de que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su fortuna, distinguiéndose las obligaciones civiles de las naturales. Desde el momento en el que el legislador reconoció que puede una persona obligarse civilmente, de donde se infiere que existe otra forma de obligación. En el artículo 2768 se confirma esta idea, al establecerse que la deuda de juego o de apuesta prohibidos no puede compensarse ni ser convenida por novación o en una obligación civilmente eficaz. Inclusive en el artículo 1894 se hace referencia a la no repetición de lo pagado en una obligación prescrita. En esta, la ley reconoce que solo existe una obligación moral y no jurídica, pero cuyo cumplimiento voluntario se debe tener por firme. Desde el momento en que el derecho parte de un supuesto condicionante, como lo es el cumplimiento voluntario de un deber moral, para imputar una consecuencia jurídica, lo que significa la irrepetibilidad del pago, ya no podemos afirmar que estamos en el ámbito de la moral, sino que por el contrario, nos vemos forzados a concluir que hemos entrado, en el instante mismo en que se hace el pago, a los dominios del derecho. Dicho en otras palabras, el derecho parte de dos supuestos jurídicos condicionantes: la existencia de un deber moral y su cumplimiento voluntario. Al realizarse estos supuestos, se presenta la consecuencia jurídica de originar una obligación civil, en el instante mismo en que es cumplida, para establecer una coexistencia en el nacimiento y el cumplimiento. En una obligación perfecta, el acreedor tiene una doble facultad, la de exigir y la de recibir u obtener el pago.